Muy bien. Hebreos 11. ¿Alguna vez has sentido en tu vida espiritual, okay? Yo no sé cuánto tiempo llevas siguiendo a Jesús, pero alguna vez has sentido como que no está pasando nada en tu vida? Como que pasan los años y es como, parece que no llega eso que esperábamos que llegaba. O que quizás no está pasando absolutamente nada, que todo es muy parecido a ayer y antes de ayer y antes de ayer y al año pasado. ¿Alguna vez te has sentido así? No sé, alguien, levanta la mano. ¿Alguna vez te has sentido así? Okay, ¿alguna vez has sentido que como que no estás avanzando en tu vida espiritual? O quizás, no, en serio, o quizás has sentido que... quizás tienes esta pregunta, yo la tengo muchas veces, ¿ok? Como que han pasado 2000 años y parece que seguimos igual que al principio. Sí, confiamos en que Jesús viene, confiamos en todo esto, pero pasan 2000 años y aquí estamos, y seguimos, y parece como que no pasa absolutamente nada. Muchas veces cargamos con esa sensación a nivel espiritual, sobre todo en un mundo como el nuestro, donde todo está diseñado para crear sensaciones inmediatas. Todo está hecho para crear sensaciones inmediatas y en cuanto ya tienes eso, seguir adelante. Una de las cosas que más me revienta, no sé a vosotros, es lo que pasa con los teléfonos móviles, que funcionan perfectamente y en cuanto tienen 2 años parece que entra un espíritu inmundo y dejan de funcionar. Son lentos, se apagan las cosas, ¿sí o no? Y a veces, yo no soy técnico, quizás me podéis corregir, pero a veces digo, esto lo hacen a propósito para que compre uno nuevo. Es como que lo están haciendo a propósito esto. Soy un poco cínico, ¿no? A veces. ¿Por qué? Porque necesitamos sensaciones constantes, sensaciones... Y a veces creo que en nuestra vida espiritual pasa algo parecido. Y creo que eso pasa, y de alguna manera lo que hace es hacernos dudar, igual que lo hizo con los hebreos. Hacernos cuestionar dónde estamos y qué es lo que puedo hacer para seguir adelante. Y es ahí donde entra la fe. La fe, esa palabra que todo el mundo conoce, pero al mismo tiempo es tan desconocida. Todo el mundo habla de la fe, todo el mundo habla de qué es la fe, incluso gente que no cree en nada, se usa esa palabra, pero es algo que es tan etéreo a veces y tan raro. Y precisamente hoy, después de 10 semanas, vamos a hablar de qué es la fe, pero sobre todo de cómo funciona. Y lo que espero es que salgas de aquí con una quizás visión distinta de la fe. Para muchos la fe es aquí dentro quizás, pero también ahí fuera. La fe es muchas veces una emoción, por ejemplo, una sensación. Tener fe es tener una sensación sobre, tengo una emoción espiritual, tengo una emoción que me llena de algo. Eso es como tener fe. Para otros, por ejemplo, tener fe es como una habilidad religiosa. ¿Sí? Por un lado, para unos tiene que ver con emociones y quizás te pasa a ti, si no sientes ciertas emociones por un tiempo, es como, algo le pasa a mi fe, ¿sí? Mi fe, tengo que ir al doctor de la fe porque le pasa algo, no siento ese algo. Para otros es como una habilidad religiosa. He escuchado a personas decir, quizás tú lo has hecho también, ¿sí o no? Decir, bueno, estás hablando de algo de Jesús o de algo que tiene que ver con la religión y dices, bueno, es que tú eres una persona que tiene fe, pero es que yo no tengo eso. Es como algo que no tienes, ¿sí? Es como, me encantaría tenerlo, pero es como, no lo tengo. Es como, me encantaría ser más alto, pero no lo soy, ¿ok? Es como una habilidad que algunos tienen y otros no tienen, ¿sí o no? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? ¿Solo? Ok, bueno, 2 o 3. Gracias por no dejarme mal. En general, parece que hay una diferencia entre qué es la fe. Por un lado, es algo muy súper místico, algo súper espiritual, santo, místico, que unos experimentan emocionalmente y que te lleva a elevarte de una manera espiritual. Y por otro lado, parece que es una ingenuidad, parece que es algo que hace a las personas que tienen fe como más ingenuas. Tú eres una persona con fe. Parece que esos son los 2 polos que hay, ¿ok? Y habría mucho más que decir, pero estoy tratando de correr para respetar nuestro tiempo. Pero son los 2 polos que hay en cuanto a la fe. Por un lado está esa cosa mística de tengo que experimentar, tengo que sentir. Quizás estás empezando a seguir a Jesús ahora y dices tú, ¿por qué no siento nada? ¿Qué? ¿No tengo fe? ¿O no hay suficiente fe en mí? Esa es la parte, la visión mística. Por otro lado es ser ingenio. Estás siguiendo a Jesús, eres un ingenio. Por ejemplo, el otro día mientras estaba preparando eso, estoy en Twitter, yo sigo, es la red que más sigo, y en Twitter alguien puso esta frase, dice, si puedes probarlo, no es fe. ¿Alguna vez habéis escuchado eso? Si puedes probarlo, no es fe. Que va en las líneas de la famosa frase de la persona que se llama Richard Dawkins, que es británico y es una de las voces más presentes en la sociedad hoy del ateísmo, Richard Dawkins. En uno de sus libros él dice, tener fe es creer a pesar de o precisamente en contra de la evidencia.
¿Estás conmigo? ¿Sí? Creer o tener fe, dice, es creer a pesar de que no hay evidencia o en contra de la evidencia. Son esas cosas que es como, si tienes fe, eres un ingenuo, porque no es algo que se pueda probar. No lo puedes entender, no te preocupes, solo hay que tener fe. Pero si tienes fe, eres un ingenuo, no eres una persona intelectual. Ante esos dos polos está algo distinto, y es lo que nos enseña la Biblia. Es lo que nos enseña Hebreos 11, creo. Hebreos usa un lenguaje que tanto a los que ponen la fe de una manera mística como los que llaman a aquellos que tienen fe como ingenuos o que no saben pensar. Hebreos 11, el capítulo 11, pone la fe en un término mucho más realista, pragmático, pero mucho más poderoso. Y creo que es algo que tiene que movernos a nosotros. ¿Por qué? Porque somos personas de fe. Es cierto que a veces, quizás lo que voy a decir ahora nos va a costar entenderlo, porque a los que seguimos a Jesús debería caracterizarnos como, la gente debería vernos como personas de fe. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es ser personas de fe en este mundo? ¿Significa creer algo aquí en la cabeza? ¿Significa sentir algo en el corazón? ¿Significa poner mi cerebro en la puerta y dejarlo a un lado y decir, ok, porque tengo fe y lo voy a dejar? ¿Significa eso? No. Hebreos 11, puedes buscar. Hebreos 11 dice así, y no voy a leer todo el capítulo, voy a leer solo el versículo 1, pero luego voy a hacer referencia a otros versículos que no están en pantalla, así que si tienes tu Biblia puedes poner el capítulo 11, porque vamos a saltar de un lado a otro, pero el versículo que está en pantalla es este. Es la fe, pues, o la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es increíble que, además me encanta que hay una definición concreta, ¿sí? Ok, es la fe, ¿qué es? Es una convicción, dice, es una confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. La fe es que nos da la certeza de las cosas que esperamos ver. Por un lado dice que la fe es, y la palabra que usa en griego es upostasis. Dilo conmigo para no quedar mal solo. Upostasis. Muy bien, vamos a decirlo otra vez, ayúdame. Upostasis. Okay, la primera palabra, la que se traduce como confianza, ¿ok? Esa palabra que se usa como confianza es upostasis, y básicamente es una palabra súper interesante en el idioma original. ¿Por qué? Porque significa certeza, por un lado, significa tener algo como certeza, pero no es una certeza intelectual, es una certeza material, por eso también significa realidad. La palabra de confianza significa es la realidad, se podría traducir esto como la fe es la realidad de lo que esperamos. Esa misma palabra se usó en Hebreos 1 cuando se dijo que Jesús es la sustancia de quién es Dios. ¿Estás conmigo? Esa palabra es la sustancia, es la realidad. Entonces, como vemos a Jesús y decimos, wow, Jesús es la realidad de Dios presente, la fe es la realidad de lo que esperamos que pase. Ahora, yo no sé tú, pero para muchos de nosotros esas cosas no van juntas. El hecho de vivir una realidad que estamos esperando como si ya estuviese pasando, eso es tener fe. Fe es, hay algo que aún no ha llegado, hay algo que es futuro, hay algo que aún no se ha materializado, pero vivimos como si ya se hubiese materializado, como si fuese real. Por eso dice, la fe es la realidad de lo que esperamos. ¿Para cuántos la Navidad es su estación favorita del año? Es la mía, me encanta la Navidad. ¿Okay? Yo cuando llega Navidad me encantan las luces, me encantan los olores, me encantan los regalos, ¿ok? Cualquier cosa es bienvenida. Imagínate ahora que estamos en verano. Tú tienes la esperanza de la Navidad, está allá, sabes que va a llegar, es algo prometido socialmente, ¿ok? A no ser que, no sé, un gobierno llegue y diga, hey, cancelamos la Navidad, sabes que está ahí, que es una promesa. Fe es vivir ahora como si eso ya estuviese aquí, es vivir en Navidad en junio. No sé si es una definición que nos gusta mucho. Fe es vivir en Navidad en junio. Pero eso es básicamente lo que significa esa palabra. Es una palabra con un tremendo peso. ¿Y qué es? La certeza o la realidad de una esperanza. Y eso es una de las características que tiene la fe, pero que tenemos que tener los que seguimos a Jesús. Es vivir en esa esperanza. ¿Pero qué significa vivir con esperanza? Vivir con esperanza no significa vivir con ingenuidad acerca del futuro. Una de las cosas que importan más en nuestra vida en esperanza, o una de las cosas que caracterizan a una persona que vive con esperanza, es que vive quizás con la sensación de que las cosas no están bien aquí. ¿Estás conmigo? Es decir, cuando tú esperas algo, es porque aún no está aquí. Si tú esperas, no sé cuántos solteros hay en la sala, pero si tú esperas casarte, ¿es por qué? Porque aún no estás casado.
Si tú esperas, no lo sé, si tú esperas viajar de vacaciones pronto, ¿es por qué? Es porque estás hasta las narices de estar aquí en Madrid metido, ¿sí o no? Si tú esperas perder peso, ¿es por qué? Es porque esa realidad aún no está aquí. Y una de las cosas que nos apunta a eso, y vais a verlo, vamos a verlo, y espero que lo leáis en casa, porque es lo que luego explica por todo el capítulo, es que fe es vivir en un futuro que aún no está aquí, como si estuviese aquí. ¿Estás conmigo? Fe es esperar ese futuro, pero no esperarlo como aún está allá, no, ya está aquí, ya puedo vivirlo, ya transforma mi vida ahora y aquí. Fe es descontentamiento con la situación que hay actual ahora. Fe es tener ganas de una realidad distinta. Fe es salir a la calle, ver el mundo en el que vivimos y darnos cuenta de que algo no está bien ahora, pero Dios nos ha prometido algo que está delante bien. Y podemos vivir con eso en mente. En segundo lugar, lo que dice entonces es, primero dice que es la certeza, la confianza. En segundo lugar, lo que dice es la certeza de las cosas que no se ven. Por un lugar, confianza de lo que esperamos. En otro lugar dice que es la fe. Es la certeza de lo que no se ve. Palabras que no van cuando hablamos de fe muchos de nosotros. Por un lado es confianza, por otro lado es certeza. La palabra certeza en griego es alenjos. Dilo conmigo, 1, 2 y 3. Venga, otra vez, 1, 2 y 3. Alenjos. Alenjos es exponer, explicar. Es una palabra súper interesante porque es una palabra que se usaba antes de Jesús en griego. Y antes de Jesús es una palabra que se usaba para poner en evidencia, en el sentido de avergonzar. Avergonzar, es poner en evidencia. Eso es lo que significa literalmente alenjos. Significa poner en evidencia. Lo que dice que hace la fe es pone en evidencia o explica, saca aquello que es ¿qué? Aquello que no es visible. Entonces lo que quiero hacer ahora es recordarnos básicamente todo lo que he dicho. ¿Qué es la fe? La fe es tener una convicción, una certeza, no es una sensación, no es una emoción, no es algo místico, no es algo que solo algunas personas tienen o no. La fe es una convicción acerca del futuro, es una certeza acerca de un futuro que es tan real, es tan actual, es algo prometido por Dios tan sólidamente que eso se puede vivir ya ahora. Voy a tratar de explicar lo que es la fe, porque básicamente la fe es confianza. La fe es confiar en algo que no ves, confiar en que hay un futuro. Por eso siempre digo que los cristianos deberíamos ser personas que son conocidas por vivir en el futuro. Si hay un subgrupo de la humanidad que debería ser conocido por vivir en el futuro, somos aquellos que seguimos a Jesús. El pueblo de Jesús es el pueblo del futuro. Es el pueblo que tiene los ojos puestos en esa promesa. Voy a tratar de explicar la fe de una manera un poco más gráfica, ¿ok? Si podéis salir, por favor, me vais a ayudar con la mantita. Le damos un aplauso, porfa, a los que van a salir a ayudarme. Eso es. Muy bien. Necesito a 2 personas que os pongáis aquí. Eso es, poneros aquí, hacia este lado, aquí delante, David. No se me olvidaba el nombre, estoy en otro modo. Aquí, eso es, ponte ahí. Y poner la manta así, delante de mí. Date la vuelta. Eso es, coge la manta, eso es, muy bien, así, levántala, así más o menos, eso es. Ahora, Jonah, perfecto, estás ahí. Esto es lo que es la realidad. La realidad es, aquí está Joel, aquí estoy yo, estoy en este mundo donde veo todas estas cosas, pero hay otra realidad que es invisible para mí. Y eso creo que no es muy difícil entenderlo, más en el mundo en el que vivimos, donde ya se habla de dimensiones, en el mundo físico, en el mundo real ahí fuera. Entender que hay una realidad que no vemos es algo que espero que todo el mundo pueda entender y aceptar. Vivimos en una realidad donde hay algo que no veo. Sube un poco más porque lo estoy viendo y no me gusta. No, es broma. Hay una realidad que no veo. Y cuando vino Jesús y lo que hace Dios y lo que significa seguir a Jesús y el cristianismo en general, básicamente me está diciendo tienes que poner tu fe en lo que está ahí detrás. Ahora, eso es algo difícil y ridículo en cierto modo, es porque yo no puedo saber, no sé lo que, si tú me pides, ¿qué es lo que hay detrás? No sé, ¿qué hay más allá de la muerte? No lo sé, nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo puedo tener fe? ¿Me está pidiendo que tenga fe en lo invisible ahí detrás? Sí y no. Porque si lo que me estuviese diciendo la Biblia es que tengo que tener fe en lo que hay ahí detrás, me estaría pidiendo una fe irracional.
Me estaría pidiendo una fe que no es lo que dice, no es una certeza basada en evidencia. No es una certeza, sería exactamente lo que Richard Dawkins dice, es creer algo basado en, aunque no haya evidencia. No sé la evidencia que hay, pero, y aquí es donde entra el cristianismo. El cristianismo hizo algo radicalmente distinto, que convierte la fe no en creerse algo que no veo. Voy a creer algo que no veo. El cristianismo hizo algo distinto. Puso un mediador. Porque al otro lado no solo está Dios, al otro lado está otra persona que se llamaba Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, en el nombre de Jonah, vente para aquí conmigo, Jonah, por ese lado. Eso es, mira, ¿sabes qué es lo que hizo? Vino del lado invisible, ven para aquí conmigo. Qué es guapo este Jesús. Gracias por venir. De nada. ¿Qué es lo que hizo? Vino. Y lo que hizo él fue contarme, ¿qué es lo que hay ahí detrás? Cuéntame así, ¿qué es lo que hay ahí detrás? Detrás de la cortina. Dios está Dios. Hay una persona ahí detrás. Sí. ¿Y cómo es esa persona? Es familia mía. Familiar de él, eso es bueno, estáis juntos, ¿qué más? Cuéntame, si tuviese, porque yo no sé, no puedo hacerme una imagen. Tiene el pelo largo. Tiene pelo largo, me está diciendo, no es calvo. No. ¿Qué más? Lleva ropa. Eso es bueno, lleva ropa, es bueno eso, es bueno, me gusta eso. Cada vez me gusta más ese lado. ¿Qué más? No sé. Está bien. Está bien, dice, está bien. ¿Hay algo más que me puedes decir para que pueda conocer a esa persona sin haberla visto? Descríbeme a esa persona. ¿Qué haría, por ejemplo, si un día hay algo ¿cómo respondería ante un problema? Se pone delante del problema. Se pone delante del problema. Es una persona que toma decisiones. ¿Qué más? ¿Qué más haría si alguien le hace algo a alguien que él ama? ¿Qué haría? Le haría daño. Lo defendería. Sí. ¿Qué más? Lo estoy poniendo un poco más para menores en la sala. ¿Qué más? ¿Algo más? Ayudaría a quien le pidiera ayuda. Ayudaría a quien le pidiera ayuda. ¿No? Es alguien que de verdad ayuda si alguien le pide ayuda. Responde. ¿Algo más así? ¿Le gusta hacer regalos? Sí. Sí, estoy aquí, Si te gusta hacer regalos, estoy a este lado. Gracias por contarme lo que hay al otro lado. La Biblia no me pide que tenga fe ciega en lo que está allí. La Biblia me dice que tenga fe en aquel que vino a contarme lo que está al otro lado. Eso es fe. Eso es confianza. Por eso la fe no es fe ciega. La fe está basada en la evidencia de aquel que vino del otro lado. Y quizás te preguntas, ¿pero cómo podemos fiarnos de él? Y ahí es donde entra el evento clave, que es la resurrección. ¿Sabes por qué puedo fiarme de esta persona? Porque un día murió y a los 3 días lo vieron vivo otra vez. Y cuando una persona predice su resurrección y muere y se levanta de los muertos, puedes confiar en esa persona. Y eso no se puede decir de nadie más en la historia. No se puede decir ni de Buda, ni de ningún otro líder religioso, mayor o menor. Es de aquel que vino, que se llama Jesucristo. Y la Biblia no me dice, ten fe ciega. La Biblia me dice, no, ten fe en esta persona. Confía en esa persona. Y precisamente porque Él está aquí contándomelo, y Él es una persona en la que podemos confiarnos, yo puedo tener, certeza, convicción acerca del futuro que está detrás de esa manta. ¿Estáis? ¿Sí? Gracias chicos por estar ahí. Gracias por... Los que estaban sujetando la manta eran como, a ver si termina la ilustración ya. A ver si termina una vez. Que Jesús vuelva, por favor. Eso es la fe. Entonces, ¿qué implica esta fe? ¿Qué implica para nosotros? Implica 2 cosas. Y a los que os gusta apuntar, podéis apuntar estas 2 cosas. La fe implica 2 cosas. Por un lado, implica vivir en la posibilidad de que Dios hará lo imposible. Voy a tratar de explicar eso. Pero cuando lees lo que viene después del versículo que acabamos de leer, es una lista de personas desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, que vivieron por fe. ¿Qué es lo que muestra la fe? Y eso es algo que nos ayuda a entender, entonces, ¿qué significa tener fe en nuestro día a día? Muy fácil. Por un lado, es vivir con la posibilidad de que Dios hará lo posible. Aquellos que somos cristianos, aquellos que seguimos a Jesús, vivimos en el mundo de lo posible. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tratar de explicarlo. En nuestro futuro hay muchísimas posibilidades. Yo puedo caminar a este lado, puedo caminar a este otro lado, puedo caminar hacia adelante, pero no lo voy a hacer, puedo caminar hacia atrás. Tenemos posibilidades. Ahora mismo puedo levantar la mano, puedo bajarla, puedo hacer cualquier cosa. Hay muchas posibilidades. Algunas de ellas las consideramos posibles, son posibilidades posibles. Por ejemplo, el hecho de que yo dé un paso para atrás es posible. Otras las consideramos posibilidades imposibles. Por ejemplo, que yo me ponga a volar ahora, que levite y que me ponga a levantar. Sabemos que es como, no, eso es imposible. Vivir con fe
es apuntar a un futuro en el que algo podría ser imposible, pero Dios lo hace posible. Es decir, vivir con fe es posicionarse en tal manera en la vida que Dios tenga que hacerse presente para que Él se lleve la gloria. ¿Estás conmigo? Vivir con fe es vivir de tal manera que tus decisiones te ponen en una situación en la que solo Dios puede sacarnos de esa situación y el mundo lo va a ver de manera clara. Por eso dice, por ejemplo, en el versículo 5, dice, por la fe fue Enoc que ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Palabra clave, agradaba a Dios. ¿Pero cómo agradaba a Dios? Ok, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Es decir, agradar a Dios. Pero luego empieza a decir cosas, empieza a poner otros ejemplos de personas que agradaron a Dios, pero ¿cómo lo hicieron? Hicieron cosas que en muchos casos el mundo considera locura. El siguiente caso que menciona es el de Noé. Noé construyó un barco sin que jamás hubiese llovido y sin que no hubiese mar cerca. Pero el ponerse en una situación como esa, donde aquello que era posible era imposible, hizo que la respuesta de Dios fuese algo que agradó a Dios. ¿Por qué? Porque lo hizo con fe. Fe no es simplemente tener un sentimiento de, qué bien Dios. No, fe es una acción, fe es una decisión. Es vivir ahora con el futuro que Dios nos ha puesto y hacer que Dios se presente en aquello que parece imposible. Ahora, déjame preguntarte esto. Aquellos que seguimos a Jesús y que decimos que vivimos con fe, ¿cuántas veces nos hemos puesto en nuestra vida en situaciones en las que solo Dios es la respuesta y solo Él puede llevarse la gloria? ¿Por qué? Porque lo imposible se hace posible en Él. ¿Cuántos hemos guardado la esperanza de que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer en nuestras vidas? Y por eso vuelvo a lo que decía al principio de todo. Muchos de nosotros cargamos con nosotros la sensación de que esta vida espiritual, de que no vamos a ningún sitio. ¿Sabes qué es tener fe? Es confiar en que Dios está haciendo lo que prometió aunque yo no lo sienta. Eso es vivir con fe en Jesús. Vivir con fe en Jesús es confiar en que si yo hago si yo vivo con fe y tomo decisiones diarias con fe y me pongo en situaciones donde a veces parece que, wow, Señor, solo tú eres la respuesta, voy a confiar en que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer, lo que prometió que iba a hacer. Eso es vivir con fe. E icono, déjame decirte, la iglesia va a ser reflejo de quién es Dios en este mundo. No cuando tengamos todas las ideas correctas en nuestra cabeza, sino cuando vivamos de la misma manera en que el autor o la autora de Hebreos pone aquí como ejemplo de qué es vivir con fe. Porque ves ejemplos aquí y dice, por la fe Noé construyó un arca, wow, es increíble. Por la fe Abraham obedeció a Dios cuando lo llamó y hizo que dejase su tierra y, ¿sabes qué? No tengo ni idea de dónde voy. Fe es glorificar al Dios invisible. ¿Por qué? Porque confiamos en que Él va a hacer lo que prometió. En segundo lugar, en primer lugar, lo que nos dice es que esa fe, esa certeza, es vivir en las posibilidades de lo que parece imposible para que Dios se haga presente y los demás puedan verlo. En segundo lugar, fe es vivir con un sentido de expectativa. Dilo conmigo, sentido de expectativa. 1, 2 y 3. Ok, fatal. Lo habéis hecho fatal. Suspensos todos, ok. Sentido de expectativa. No es muy difícil, ok. 1, 2, 3. Muy bien, sentido de expectativa. Fe es vivir con un sentido de expectativa hacia el futuro. Los cristianos deberíamos ser personas que viven conforme a esa esperanza futura. Son personas proyectadas al futuro. Es más, en nuestro mundo, en muchas ocasiones, se nos dice que tenemos que vivir el presente. Hay muchas religiones globales en el mundo que, por medio de la meditación, lo que tratan es de, no, tienes que estar en el presente. Olvida el futuro, olvida el pasado, quédate en el presente. Sinceramente, creo que aquellos que seguimos a Jesús somos las personas que vivimos en el pasado y en el futuro, no en el presente. Nuestra fe no la alimenta el presente. ¿Por qué? Porque nuestra fe no se alimenta de las circunstancias que vivimos. Para muchos de nosotros nuestra fe la determina qué es lo que está pasando a mi alrededor. Y hemos aprendido que nuestra fe es un medio para conseguir cosas mejores ahora.
Y la fe no es un medio para conseguir cosas mejores ahora. De hecho, en la lista que viene en el capítulo 11 de personas que vivieron con fe, se habla de personas que fueron ejecutadas, que fueron martirizadas, que fueron aserradas, que no consiguieron ver lo que Dios prometió y aún así vivieron por fe. No es el presente lo que determina tu fe. ¿Sabes qué es lo que determina nuestra fe? Nuestra fe la determina un evento pasado y una promesa futura. Tu fe y mi fe, ¿qué es lo que significa vivir por fe? Significa vivir asentados en un evento pasado, la resurrección, y vivir motivados por una promesa futura, la realidad celestial. De hecho, somos quizás el único subgrupo humano que vive no en el presente, vive en el pasado y en el futuro. Y muchas veces pienso que parte de nuestra falta de fe o parte de nuestra apatía en la fe, pienso que muchas veces la forma en cómo vivimos nuestra fe de una manera tan secundaria en nuestra vida tiene que ver con que nos enfocamos en el presente, en las circunstancias. Y Dios está diciendo una y otra vez, por medio incluso de símbolos como el pan y el vino que acabamos de celebrar. Él nos dice, ¿sabes qué es el pan y el vino? Recuerda lo que hizo Jesús y recuerda que Él volverá. Y tu fe tu fe y tu conocimiento de Jesús y el vivir con esa convicción, esa certeza, va a cobrar una dimensión diferente. Cuando dejes de medir tu vida espiritual por lo que pasa a tu alrededor o por los problemas que vienen o por la situación económica y empieces a basarlo en el evento que pasó de la resurrección y empieces a vivir con los ojos puestos en aquel futuro, con una sensación de expectativa. De hecho, creo que podría ilustrarlo por aquí. Hey, ¿me ayudas? ¿Puedes sacar la silla? Tengo una ilustración. Hoy estoy lleno de ilustraciones, ¿sí o no? Hoy estoy aquí como, falto un día a la iglesia y se me ocurren ilustraciones. ¿Me la dejas ahí? ¿Ok? Eso es, gracias, Jonah. Damos un aplauso a Jonah. Para muchos la fe es, ok, he llegado, ya está, estoy aquí. Esta es la fe para muchos. ¿Sabes qué es la fe de acuerdo a Hebreos 11? Es esto. Es esto. Es estar sentado en la esquina de la silla, mirando al futuro, esperando ese futuro que viene. Es diciendo, no, ya está aquí, ya está aquí. Si yo te preguntase, ¿cuántos de los que estamos aquí esperan que Jesús venga ya? Amén. Ok, gracias. Algunos. Pero yo sé que la mayoría de nosotros nos cuesta, sobre todo aquellos que estáis solteros. Es como, no, que espere un poco. Que venga, pero que espere un par de años. ¿Sí o no? Pero uno sabe que vive con fe cuando vive abrazado a esa expectativa. No, lo que va a hacer. Y vive primero aferrado a la expectativa del futuro, a la realidad celestial, al fin de los tiempos, pero luego también vive con un sentido de expectativa de lo posible delante de nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer Dios ahora? ¿Alguna vez has vivido así en el mundo en el que vivimos, en tu día a día, esperando cómo me va a sorprender Dios hoy? Porque eso es vivir con fe. Es darse cuenta que Dios es un Dios vivo, es un Dios que actúa, es un Dios que trae las promesas al momento presente y nos movemos en este ámbito de posibilidades, pero de alguna manera tú y yo, tener fe significa, ¿qué es lo que va a hacer Dios hoy? Y no, es como, ok, estoy aquí sentado, sí, estoy disfrutando de la fe, que alguien me traiga un mojito. Y muchas veces vivimos la fe en la iglesia de esta manera. Es como si un día Dios me va a llevar al cielo. A ver cuándo será eso. Dios te invita a vivir en el filo de la silla. Prepárate. Es vivir con un sentido de expectativa. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en el futuro? Fíjate lo que dice en Hebreos 11. Una de las frases, hay varias frases en este capítulo que son increíbles. Hebreos 11, 27. Por la fe, Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey, sin tener miedo. Y siguió firme en su camino. Y ahora tiene una frase que lingüísticamente es absurdo, pero teológicamente nos eleva a un mundo distinto. Porque tenía los ojos puestos en lo invisible. Porque tenía los ojos puestos en lo invisible. ¿Por qué una persona, un ser humano como tú y como yo, es capaz de salir de delante del hombre más poderoso de la tierra sin tener miedo? ¿Por qué esta persona que podría ser aplastada como una cucaracha puede mirar a los ojos al hombre más poderoso de la tierra y decirle que se va sin tener miedo? Y la respuesta es una respuesta que suena religiosa, pero no lo es. Por fe. Fe
es porque tenía los ojos puestos en lo invisible. Fíjate lo que dice después. Sin embargo, en el versículo 35, dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de su libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor. Eso es tener fe. Eso es tener fe. ¿Cómo puede ser que estas personas dejasen sus vidas para buscar una tierra que no sabían ni siquiera dónde estaba, como Abraham? ¿Cómo es posible que estas personas hiciesen lo que hicieron en la tierra prometida cuando no tenían ninguna experiencia ni sabían lo que estaban haciendo? ¿Cómo es posible que estas personas, todo lo que nos cuenta y la respuesta es muy fácil, es por fe? Porque tenían una convicción de futuro, una convicción que no se rompe, una convicción que dice incluso, ¿sabes qué? Aunque esto sea lo último que haga, voy a vivir para que Dios se haga presente en mi vida. Y si Dios no se hace presente, genial, ¿qué es lo que puedo perder? Pero si Dios se hace presente, ¡wow! Y icono, eso es lo que yo quiero para ti y para mí y para esto que llamamos iglesia. Porque esto que llamamos iglesia por demasiado tiempo ha sido como un chiste para muchos de nosotros y para el mundo a nuestro alrededor. Y yo creo que Dios nos está llamando a que la iglesia sea algo más en este mundo y lo va a ser cuando abracemos la fe. ¿Qué fe? La fe de poner los ojos en ese futuro. La fe de vivir en el filo de la silla y mirar y decir, no puedo esperar, no puedo esperar. La fe de dejar que nuestra espiritualidad se determine por mis circunstancias y empezar a dejar que mi fe se determine por el futuro que Dios ha prometido. Porque eso crea una comunidad de personas que refleja quién es Dios y hace algo más. Es mi frase favorita. Es mi frase favorita de todo el capítulo 11. Dice en el 37, algunos murieron apedreados, de esos que tenían fe. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, y eso no es algo bueno, desposeídos y oprimidos y maltratados. Y luego dice en el 38, pero este mundo no era digno de ellos. Pero este mundo no era digno de ellos. Yo creo que todo el mundo está buscando por alguien aquí ahí fuera. No sé si te pasa, pero es como que estamos buscando a alguien que de verdad se eleve por la media humana, ¿sí o no? Es como que vamos en este mundo y a veces es un político, de repente aparece un político nuevo, es como, wow, esta persona no pertenece a esta categoría humana que conocemos, ¿sí o no? Es como que queremos que por fin alguien se eleve por encima de la media tan baja humana que vemos en nuestro mundo. Y yo creo que eso somos tú y yo, icono. Que cuando vivimos por fe, ponemos nuestros ojos en el futuro y dejamos que ese futuro afecte nuestro presente, convertimos a nuestras vidas en modelos de los que se llega a decir, el mundo no es digno de ellos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué el mundo no era digno de ellos? Yo no sé si sabes, pero las personas que se mencionan aquí son personas que son parte de la revelación de Dios. Todas las personas que se mencionan en Hechos 11 son personas que son parte de la Biblia. En otras palabras, son personas que Dios usó para hacerse presente en el mundo. ¿Sabes por qué el mundo no era digno de ellos? Muy fácil. Es porque fueron personas que abrieron este mundo a la eternidad. Fueron personas que abrieron este mundo caído, este mundo que nos deprime, este mundo que nos atrapa, este mundo que nos esclaviza, este mundo que nos hunde, este mundo que nos llena de ansiedad, este mundo que nos llena de incertidumbre. Fueron personas que abrieron este mundo a la eternidad de Dios. Porque tuvieron fe. ¿Sabes? El mayor pecado del ser humano, de los que somos cristianos, no creo que sea desobedecer. Voy a decir algo que es duro, ¿ok? Pero no creo ni que sea a veces desobedecer o no sé, se dice que a veces que el mayor pecado del ser humano es querer ser como Dios, porque eso es lo que dice Génesis 1. Génesis 1 dice que quisieron ser como Dios cuando pecaron Adán y Eva. Pero para aquellos que ya seguimos a Jesús, es como que hemos despertado eso, pero tenemos otro pecado que es, creo, de los peores para nosotros como iglesia. Y de hecho hay un libro que se llama Teología de la Esperanza, de un teólogo que murió hace poquito, alemán, que se llama Jürgen Moltmann. Y en ese libro escribe esta frase: la tentación para el que sigue a Jesús no consiste en querer ser como Dios, que es lo que le pasa al mundo,
sino en el cansancio de no perseguir aquello que Dios promete. La tentación más grande que tú y yo tenemos como seguidores de Jesús, lo que más amenaza nuestra fe, es el cansancio. Lo que más amenaza nuestra fe es dejar de poner los ojos en el futuro y decir, ok, aquí me quedo. Icono, aquellos que seguimos a Jesús, somos seres del futuro. Yo quiero retarte a que vivas tu vida ahora alimentada poniendo tus ojos en lo posible del futuro, en lo que Dios ha prometido. Déjame terminar con este reto. Esto es lo que quiero decirnos. La fe se alimenta del futuro. ¿Qué es la fe? La fe no es creer sin evidencia. La fe es creer por la evidencia que nos da Cristo. Pero una vez que creemos en lo que Dios pone delante de nosotros en Cristo, podemos poner nuestros ojos en el futuro. Porque eso es lo que alimenta nuestra fe. Eso es lo que alimenta cómo vivimos día a día. Apocalipsis 21. Y verán a Dios cara a cara. Y ya no habrá más llanto, ni dolor. Y Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Y ya no habrá más templo porque Él estará en medio de ellos. ¿Cuántos vivimos deseando que eso llegue ya? Porque eso es tener